muerte, sepultura, resurrección y ascensión. E incluso tenemos las fechas exactas de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión, mientras que de su nacimiento no lo tenemos. De hecho, siempre se celebra en el 25 de diciembre como el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él no nació ni siquiera en diciembre. Dice la Biblia que Él nació en el mes Tisri, que es el mes del calendario judío, que equivale a nuestros meses de septiembre, octubre. ¿Okay? Entonces, algo muy interesante. Sin embargo, si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido, Dios encarnado, no hubiera podido morir, ser sepultado, resucitar y ascender al Padre para presentar su sangre preciosa para la salvación de sus elegidos, de aquellos quienes serían sus hijos. Por lo tanto, estamos muy gozosos con nuestro Señor Jesucristo por haber nacido. El yo soy, el que era antes que Abraham, el que era antes de todas las cosas, se hizo hombre, haciéndose un poco menor que los ángeles para provecho de aquellos que serían sus hijos. En el himno especial que cantó, el canto especial que cantaron la hermana Norma con su hija, la hermana Victoria, escuché una frase que decía: profecía cumplida. Profecía cumplida. Y eso es precisamente de lo que voy a predicar esta tarde. Profecía cumplida. Muchas personas son de la opinión, falsa opinión, dicen: no, pues la Biblia no es verdad. La Biblia es un mito y fue escrita por hombres. Y dices: bueno, sí, es cierto, fue escrita por hombres, pero ellos no fueron el autor. Fue escrito por un total de 40 hombres, pero el autor fue uno mismo, que es el Espíritu Santo. Y esos 40 hombres que escribieron la Biblia, la escribieron a lo largo de un lapso de aproximadamente 1500 años. Y lo interesante es que lo que se escribió acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis y todas las profecías, se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin error alguno. Profecías cumplidas en perfección. Aunque estas fueron escritas miles de años antes de su nacimiento, en algunos casos. Cumplidas al pie de la letra. Eso no pudo haber sido simple coincidencia, siendo que eran 40 escritores. Eso fue porque el autor fue uno, Dios mismo, su Santo Espíritu. Y todo lo que el Espíritu Santo le dijo a los escritores que escribieran respecto a la persona de Cristo Jesús, llegó a ser profecía cumplida. Lo que vamos a terminar haciendo en esta tarde, hermanos, cuando me puse a estudiar esta sección, es demasiada información. Son literalmente cientos y cientos de versículos proféticos del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Cientos, tantos que si la verdad nos quedáramos a estudiarlos todos, estaremos aquí toda la noche y nos faltaría tiempo. Por lo tanto, yo he escogido varios, muchísimos, pero de los más importantes, para realmente darnos cuenta de la eficacia de la profecía y la perfección de la profecía cumplida del Antiguo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este estudio que estamos a punto de tener acerca de la profecía cumplida en la persona de su Hijo Jesucristo, tanto en su nacimiento como en su ministerio, como en su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Gracias, Señor, porque podemos comprobar en tantos pasajes en el Antiguo Testamento que su palabra es fiel y verdadera, porque el autor es fiel y verdadero, cumplido en la persona que es el verdadero, es decir, Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Gracias por todo lo que usted nos ha dado, Señor, y la salvación la cual usted ha extendido por medio de su gracia. Gracias le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios
Amén. Muy bien. Primero, vamos a hablar acerca de la primer mención. Ahora voy a hablar muy poco entre versículo y versículo porque son muchos versículos que los que vamos a ver. De hecho, vamos a dejar esta noche que las escrituras se expliquen por ellas mismas. Vamos a irnos a través de todo el Antiguo Testamento y vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo. Entonces no voy a hablar mucho, simplemente vamos a ver escritura. ¿Okay? La primera mención de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La primera mención, es decir, y vamos a volver a ver este versículo en unos momentos más, la primera mención de que Cristo Jesús vendría, lo vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Esta es la primera mención de su venida, todavía con Adán y Eva, durante el tiempo de Adán y Eva, hablando de la simiente de la mujer. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, implicando que el trabajo o la labor de Satanás sería aplastado por Cristo Jesús. La persona misma de Satanás sería aplastada por la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús, la simiente de la mujer, tendría victoria sobre Satanás y su trabajo. Esta es la primera mención de toda la Biblia acerca de la venida de Cristo, su primer advenimiento. Posteriormente, ahí mismo en Génesis, nosotros podemos ver en la promesa séptupla que Dios en Génesis capítulo 12 le promete a Abraham que de él saldría el Mesías, quien traería bendición a todo el mundo, no nada más a Israel, sino a todo humano, a todos los escogidos. Génesis capítulo 12 y versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, sabemos que Abraham es el padre de los israelitas y también de los islámicos, para ser específico, pero no toda la tierra ha sido bendecida por Israel. No está hablando de Israel como nación, está hablando de una persona, un descendiente de Abraham, el cual es la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual por medio de él todas las naciones son bendecidas. Vemos su cumplimiento de esto en Hechos. Vamos rápidamente al libro de Hechos. Vamos a estar yéndonos del Antiguo al Nuevo, del Antiguo al Nuevo. ¿Ok? Entonces, vámonos a Hechos. Aquí vemos su cumplimiento. A Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Hechos capítulo 3, 25 y 26, haciendo referencia a lo que acabamos de leer anteriormente. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios que hizo a nuestros padres, diciendo a Abraham. Acabamos de leer lo de Abraham en Génesis 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo de la descendencia de Abraham, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La salvación vino a través de uno de la simiente de Abraham. Esto es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y por él las naciones son bendecidas. No solamente lo vemos con Abraham, sino que también lo vemos con Isaac. Regresémonos a Génesis y capítulo 17, versículo 19. En Génesis 17, 19 vemos la profecía del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por parte dado a Isaac. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él, implicando la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien es descendiente de Isaac. La simiente de la promesa, por lo tanto, viene por el lado de Isaac y no por el lado de Ismael. Recuerden, los islámicos, los musulmanes, también son hijos de Abraham, pero ellos vienen por el lado de Ismael, mientras que los hijos de la promesa, es decir, los semitas, vienen por parte del linaje de Isaac, y de ellos es el pacto y la promesa, y de ellos descendió el Mesías, vino nuestro Señor Jesucristo, quien bendeciría a todas las naciones. Vemos sus cumplimientos en el libro de Romanos. Vamos rápidamente a Romanos, capítulo 9.
Y versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. La descendencia no solamente israelita, sino la descendencia real, monárquica, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham se cumple en Hechos, Isaac se cumple también en Romanos, vemos el cumplimiento. Pero no nada más Abraham, Isaac, sino también el descendiente o hijo de Isaac, Jacob. Profecía en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28 vemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí, su primer advenimiento, ha prometido a Jacob. Génesis capítulo 28 y versículo 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No hablando de Israel nuevamente, sino hablando de uno solo, de la descendencia de Jacob, que este es Cristo Jesús. Vemos el cumplimiento de esto en Lucas. Lucas, capítulo 3. Y versículo 34. Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. ¿Quién es? Cristo Jesús. Esta es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Lucas capítulo 3 vemos que es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Entonces a ellos se les dio esta promesa. Hubo pacto con Abraham de tu simiente. Hubo pacto con Isaac de tu simiente. Hubo pacto de Jacob de tu simiente. De ellos vino nuestro Señor Jesucristo como Dios lo prometió. Pero no nada más podemos ver que Él viene de los lomos de Abraham, de Jacob, de Isaac, sino que también podemos ver que Él venía de una tribu específica, que también fue profético. Sabemos que Israel antes estaba dividida por 12 tribus, eran 12 tribus que componían la nación de Israel. ¿De cuál de estas 12 tribus iba a nacer? Esto también está profetizado en la Biblia. Vámonos también a Génesis capítulo 49. En Génesis 49 y versículo 10 nosotros leemos lo siguiente. Génesis 49, 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, le está dando el cetro del reinado a Judá. Pero los reyes no venían de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué dice que el cetro del reinado se daría a Judá y no se le quitaría? Si los reyes de Israel no venían de la tribu de Judá. Por lo general. Ni los levitas. ¿Por qué? Nuevamente, porque está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vemos su cumplimiento, que Cristo Jesús vendría de la tribu de Judá en Lucas 3, nuevamente en su genealogía. Lucas capítulo 3 y versículo 3. Bueno, vamos a leer 3, 2 y 3. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para... no, este no es. Anoté, 33, perdón, Lucas 3, 33. Me estoy volviendo más ciego cada día. Lucas 3, 33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá específicamente. Pero no solamente a Abraham, a Isaac, a Jacob y de la tribu de Judá, sino también dentro del pacto davídico, lo cual lo hizo parte del linaje real. Recuerden que había un pacto. Los israelitas tuvieron muchos pactos con Dios. Tuvieron el pacto abrámico, tuvieron el pacto davídico, tuvieron el pacto palestino, tuvieron el pacto mosaico y tuvieron el nuevo pacto. Entonces, cuando ellos tuvieron el pacto con David, o Dios con David, observen, David era el rey, obviamente, y vemos la profecía en 2 de Samuel. Vamos rápidamente a 2 de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7.
Y vamos a leer los versículos 12 y 13. 7, 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidas y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. No estaba hablando de Salomón, porque el trono o el reinado de Salomón fue temporal, no fue perpetuo. Estaba hablando de otro del linaje de David, y esta es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver su cumplimiento en Mateo. Pero no lo vamos a leer porque no tenemos tiempo. Vamos a continuar. Si esto fuera poco, entonces, que iba a venir de parte de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de la tribu de Judá, también hay la profecía de que él vendría de una virgen. Vamos a verlo. La profecía de que él vendría de una virgen. Isaías capítulo 17. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 17. Ahora, Isaías vivió unos 700 y pico de años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero venía ahí ya profetizado que él vendría de una virgen. Isaías capítulo 17, versículo 14. Isaías 17, 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que aplauden. ¿No? ¿Qué dije? Perdón, estoy en el 17, disculpen. 7:14, les digo, me estoy volviendo más ciego cada día. 7:14, Isaías 7:14. Ahora sí, ok. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Wow. Esto fue una profecía 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente vemos su cumplimiento en Lucas capítulo 1 y versículo 35. Lucas 1:35 nos dice: 700 y pico años después, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hablando de la Virgen María. Pero no nada más hay la profecía de que nacería de una virgen, sino también que él nacería en una ciudad específica. Sabemos nosotros, porque siempre los cantamos cada Navidad, que él nace en Belén. Pero en tierras hebreas hay específicamente 2 Belenes, no una. Hay 2 Belenes en Israel. Así como hay 12 tribus en Israel, ¿a cuál de las tribus van a nacer? Se nos fue específico, de Judá. ¿A cuál de las 2 Belenes iban a nacer? También se nos dice de forma específica a cuál de las 2. Vamos rápidamente a Miqueas. Sí. Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Miqueas 5:2, profecía de cuál de las 2 Belenes nacería. Pero tú, Belén Efrata. Efrata es la segunda parte del nombre de la ciudad. Entonces especifica cuál Belén. En este caso, Belén Efrata. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, aquel que nacería en Belén Efrata era desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es Dios. Ahora, ese es un problema que muchos tienen, porque muchos asumen que la Virgen, que sabemos que la Virgen fue profetizada, lo acabamos de leer, que concebiría, y siempre dicen María, Madre de Dios. Esto es falso. María no es Madre de Dios, porque Dios existía desde la eternidad. Cristo Jesús, el que nacería de ella, había existido desde la eternidad. Ella entonces no puede ser Madre de Dios, porque el ser que ella dio a luz ya existía previo a su nacimiento. De hecho, nuestro Señor Jesucristo también dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y Abraham fue antes que María. Entonces, miles de años antes que María. Entonces María no es la Madre de Dios. Ella concibió a Cristo Jesús
pero Él ya existía como Dios desde la eternidad. Y fue profetizado que Él nacería de Belén, Efrata. Continuamos. También nosotros sabemos que por lo que nos dice el Nuevo Testamento, que después de que Él nació, Él fue llevado a Egipto, ¿verdad? Esto también estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que Él saldría de Egipto, que Él iba a ser llevado a Egipto. Vamos rápidamente al libro de Oseas. Oseas, capítulo 11. Oseas, capítulo 11 y versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Nuestro Señor Jesucristo, para ser protegido cuando Herodes el Grande estaba asesinando a todos los niños de 2 años para abajo, Él fue llevado a Egipto durante ese tiempo. Por lo tanto, mientras Herodes estaba asesinando a todos esos niños, Cristo Jesús no estaba en Israel porque estaba en Egipto. Y eventualmente Él salió de Egipto y regresó. Este cumplimiento también lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículos 14 y 15, que no vamos a leer en este momento. Esto son las profecías únicamente acerca de su nacimiento, las cuales son muy pocas porque hay muchas más. Pero también hay profecías acerca de su vida y su ministerio. Profecías muy específicas acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Primero, sabemos que Cristo Jesús fue sin mancha y sin pecado. Vamos rápidamente a Éxodo. Aquí podemos ver la profecía de que Él es o sería sin mancha y sin pecado. Éxodo capítulo 12 y versículo 5. Éxodo capítulo 12 y versículo 5 nos dice lo siguiente: el animal será sin defecto. O sea, hablando de los animales sacrificados, que son tipos o representativos de Cristo que vendría. Entonces sabemos que habla de Cristo. En este caso es la oveja de la Pascua. Entonces Éxodo capítulo 12 versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces Él iba a ser macho perfecto, sin defecto. Es el Cordero Pascual. Su cumplimiento, naturalmente, lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos. Vamos rápidamente al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, podemos ver claramente la supremacía de nuestro Señor Jesucristo sobre absolutamente todo. Entonces vámonos a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo sin defecto es el Cordero Pascual del Antiguo Testamento, sin defecto, sin mancha, perfecto, en el cual es el único que hay salvación. Claramente dice la Biblia. Ahora, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, ya me metí en el rollo de María hace unos momentos, pero esto también es importante. Hablando de María, dicen que ella es la intercesora, ¿no? La mediadora, la intercesora. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice porque no hay mediador entre Dios y los hombres más que solamente Jesucristo hombre. Esto descarta a María como intercesora. Otra cosa dice, porque en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. Él es el que es sin mancha. Y siguiendo hablando de eso, recuerden que cuando María tuvo a nuestro Señor y Jesucristo y Él nació, ella dijo: mis ojos han visto mi Salvador. María dijo esto de Cristo Jesús, su propio Hijo, que Él era el Salvador de ella. Pues ella, ¿de qué tenía que ser salva? De sus propios pecados y del infierno. Ella no hubiera dicho: Él es mi Salvador, si ella no hubiera sido perfecta y sin mancha. El único que es perfecto y sin mancha fue su Hijo Jesucristo, quien fue antes que ella.
porque Él vino de la eternidad. Continuemos. También hay profecías en el Antiguo Testamento donde se nos dice que nuestro Señor Jesucristo sería sacrificado. Sin lugar a dudas, los capítulos enteros dedicados, no los vamos a leer porque son capítulos enteros, dedicados a la profecía de su muerte, son Salmo capítulo 22 e Isaías capítulo 53. Estos dos capítulos, sin lugar a dudas, completos, están destinados a la profecía de su muerte de cruz. Y obviamente hemos visto también su cumplimiento. Vamos a ver Hebreos, ya estamos aquí en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10. Vamos a leerlos rápidamente. Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no existe, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecieron según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El holocausto se cumple, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la supremacía de lo segundo por sobre lo primero, es decir, la gracia por sobre la ley, se efectúa en la persona de Cristo Jesús. En cuestión a su ministerio, algo muy interesante es que sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo hablaba y predicaba por parábolas, ¿no? ¿Sí? Todos conocemos que Cristo Jesús predicaba por medio de parábolas. ¿Sabían que eso también venía profetizado? ¿Que Él predicaría por parábolas? Vamos rápidamente a Salmo capítulo 78. Salmo capítulo 78. Y versículos 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, es decir, parábolas. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Entonces se sabía que Él, el Mesías que vendría, nuestro Señor Jesucristo, iba a predicar, iba a enseñar, y Él iba a enseñar por medio de parábolas. También sabemos que su predicación sería rechazada. Muchas personas dicen: ay, pero nadie rechaza a Cristo. Sí, millones de personas siguen rechazando a Cristo. Siempre lo hicieron. ¿Sabían que cuando Él resucitó, tan solo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, tan solo tuvo 120 seguidores? Todos los demás lo habían rechazado e incluso lo crucificaron. El rechazo de Cristo Jesús fue profetizado, fue grande. Y Él fue directamente a los judíos primero. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces estaba todo eso profetizado de que Él sería rechazado. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículos 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con su oído, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Israel no recibió a Cristo como nación. Hasta el día de hoy, muchas personas no reciben a Cristo como su único y propio Salvador, porque son de la opinión que la salvación es por medio de muchas maneras, menos de Cristo Jesús. Como aquellas personas que dicen: no, es que yo voy al cielo por las obras. Si yo me porto bien y guardo los 10 mandamientos y yo soy buena persona, yo me puedo ganar el pedazo del cielo que yo puedo, por mis obras, ganarme el cielo.
Si tú puedes ganar, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la salvación es por las obras. De hecho, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Y vamos a pensarlo de una forma lógica. Si tú puedes ganarte la salvación al cielo por parte de tus obras, entonces ¿para qué murió Cristo Jesús? Cristo Jesús entonces murió en vano. Si tú te puedes ganar la salvación por tus obras, Cristo Jesús murió en vano. Y esto para muchos es muy difícil aprender y aceptar. Porque la gracia, la persona de Cristo Jesús, es piedra de tropiezo. Esto también es profético. Isaías capítulo 8 y versículo 14 nos dice que Cristo Jesús es piedra de tropiezo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y no nada más a Jerusalén, sino también los gentiles alrededor del mundo. Porque consideran que la salvación es por obras, diciendo entonces que es insuficiente la muerte de Cristo. Dicen que la salvación es por María. Esto tampoco es cierto, porque la Biblia dice que la salvación no es suya, es de Jehová, y Él da misericordia al quien Él quiere dar misericordia. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. También ahí mismo en Isaías capítulo 11 hay la profecía de que Él no únicamente iría a la casa de Israel para dar salvación, sino que Él también ofrecería su gracia a los gentiles. Isaías capítulo 11 y versículo 10: y nosotros somos gentiles, somos beneficiarios de esto. Isaías 11:10: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, Cristo Jesús, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Esto no solamente es dado a los judíos, sino a los gentiles. Nosotros tenemos entonces el beneficio de poder ser salvos, porque Dios ha extendido esto también a las naciones que no son hebreas. Otra cosa muy interesante, ¿sabían? Yo creo que todos sabemos esto, que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas, y Judas como tal lo vendió. ¿Por cuántas piezas de plata? 30. ¿Sabían que eso también estaba profetizado? Vamos ahí. Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13. Zacarías 11 versículos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Eso fue exactamente lo que hizo Judas. Judas traicionó a nuestro Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Luego él se arrepintió y dijo: ¿qué hice? Y fue y puso las 30 piezas de plata al templo. Y los del templo dijeron: no, nosotros no queremos eso es dinero de sangre. Cuando ellos mismos, los sacerdotes, fueron quien pagaron los 30 piezas de plata. Bola de hipócritas. Su muerte y resurrección también viene profetizado. Obviamente vemos al Cordero Pascual, que ya lo leímos en Éxodo capítulo 12, pero vemos el cumplimiento de esto, obviamente, en su muerte, en 1 Corintios capítulo 5. Vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 5.
1 Corintios capítulo 5, y vamos a ver únicamente el versículo 7. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo Jesús es el Cordero Pascual de Éxodo capítulo 12. Nosotros también sabemos que ahí mismo en Éxodo capítulo 12 y versículo 46, no vamos a ir ahí, pero en Éxodo 12, 46 se dice que del Cordero Pascual ningún hueso suyo sería roto. Esto también se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente al al Evangelio según San Juan. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 31 al 36. Entonces los judíos, por cuanto era de la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día del reposo eran de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Es decir, los dos ladrones que estaban a los lados de Cristo Jesús, ellos sí se les rompieron las piernas. Dice más, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Cristo Jesús murió como el Cordero Pascual que no tuvo ningún hueso roto, cumpliendo así la profecía de Éxodo capítulo 12 y versículo 46. También sabemos que sus manos fueron perforados y sus pies fueron perforados por clavos, ¿correcto? Esto también viene en el Antiguo Testamento profetizado. Vamos rápidamente a Salmo capítulo 22, que es uno de los dos capítulos de la Biblia que habla de su muerte de forma muy vívida y explícita. Entonces vamos a Salmo capítulo 22 y leamos el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas malignos, horadaron mis manos y mis pies. Entonces ya se sabía desde el libro de los Salmos la profecía que nuestro Señor Jesucristo sería crucificado por sus manos y sus pies, clavado a la cruz. Todo esto viene en el Antiguo Testamento cientos de años antes de su nacimiento. También sabemos que antes de que fue crucificado, repartieron la ropa de Cristo Jesús, ¿verdad? Echaron suerte sobre sus ropas. Los soldados romanos le quitaron la ropa y se repartieron sus vestidos. Incluso eso también fue profetizado. Vamos rápidamente ahí mismo a Salmo capítulo 22 y leamos el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que pasó cientos de años después cuando le crucificaron y horadaron sus manos y sus pies. También podemos ver las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos o deberíamos de conocer las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas también venían profetizadas desde los Salmos. Salmos capítulo 31 versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Cristo Jesús en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Ciertamente su resurrección también es... Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero su resurrección también es profetizado, al igual que su ascensión. Y a la ascensión casi nadie le pone mucha atención. Entonces vamos a ver estos versículos rápidamente de la ascensión de Cristo Jesús. Salmo capítulo 68 y versículo 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. La contracción de Jehová. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Y esto también lo podemos ver cumplido en Efesios. Después de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, y María y
y su madre y María Magdalena y su madre lo vieron. Él dijo, no, no me toquen, porque todavía no he ascendido al Padre. Y un poco tiempo después de esto, él hizo lo siguiente. Ay. Ya sabía que se me iba a perder uno de tantos que son. Efesios 4. Bueno, ahí sí me puede ayudar alguien con ese versículo donde dice que llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Viene en Efesios 4:8. Gracias. Ya sabía que se me iba a pasar uno. Ok. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, haciendo referencia a su ascensión posterior a su resurrección, haciendo referencia a Salmos capítulo 68. Por último, entonces no, vean todo lo que estamos viendo. Profecía de su linaje, de dónde venía, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaí, de David, de la tribu de Judá, de Belén Efrata, que él iba a ser sacrificado, pero que en su vida él iba a ministrar con parábolas, y que él sería el Salvador del mundo y el Cordero Pascual, y que él sufriría, y que él moriría, y que él sería traspasado, y que él sería clavado, y que él sería sepultado, y que él sería resucitado, y que él sería ascendido al Padre. Todo esto profecía del Antiguo Testamento, cientos y miles de años antes de su nacimiento. Se cumplieron al pie de la letra. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Y hay aquellos que todavía dudan de su segunda venida. Todo se ha cumplido en la persona de Cristo Jesús. Y dudan que Él va a regresar nuevamente. La Biblia es muy clara en cuestión a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muy clara en cuestión a su muerte, muy claro en cuestión a todo, y todo se ha cumplido. ¿Por qué no entonces las profecías de su segunda venida? Y son tantas profecías acerca de su segunda venida en la Biblia que no las pude enlistar porque tantas son. Hay capítulos enteros del Antiguo Testamento que hablan acerca de su segunda venida, como lo son Ezequiel capítulo 37, 38 y 39. No los vamos a leer porque son completos. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo también lo dijo en Mateo capítulo 24. Ese sí lo vamos a leer. Nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que Él regresaría, que Él tendría un segundo advenimiento. Mateo capítulo 24. Y sabemos que el capítulo 22, 23, 24 de Mateo son completamente proféticos. Entonces Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, dice la palabra. Cristo Jesús dice: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, que Cristo Jesús va a venir. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. Va a regresar. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Bueno, etc. Todo esto habla de su segunda venida. Él va a venir. Y ciertamente, dice en Mateo 24, 27, incluso de qué lado de Israel vendría. Que esto también es profecía. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que Él vendrá del lado del oriente. Es decir, va a entrar a Israel o a Jerusalén por el lado del huerto de Getsemaní. El valle de... Bueno, vamos a verlo. Entonces aquí también vemos
que Él va a venir del oriente. 24:27 nos dice de qué lado vendrá por segunda vez. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también la venida del Hijo del Hombre. Cristo Jesús va a regresar por segunda vez. Y si todo se ha cumplido en su persona, ¿por qué dudaremos que Él va a venir nuevamente para llevar a su iglesia con Él? Y posteriormente va a regresar 7 años más tarde, dice la Biblia, para traer juicio contra todo el planeta, contra todas las naciones, para sentarse finalmente en su trono como Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Por qué voy a dudarlo si todo lo demás se ha cumplido? ¿Por qué dudar que nuestro Señor Jesucristo va a venir? Mateo capítulo 25 y versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él va a venir. Y vamos a ir rápidamente a Juan. Y esto es lo último. Con esto terminamos en oración. Juan capítulo 14 y vamos a leer los versículos 1 al 13. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, es decir, para la iglesia. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí, es decir, el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su venida es inminente. Cristo Jesús vendrá. Si no dudaron de su primer advenimiento, si no dudaron de su muerte, si no dudaron de su resurrección, si no dudaron de su ascensión, no duden que Él vendrá por su iglesia. Él va a venir. Vamos ahora. Señor Padre, gracias le damos por la salvación que usted nos ha dado mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por su salvación, por su persona, por todas las profecías que fueron cumplidas en su persona. Gracias por su primer advenimiento y ciertamente estamos con la esperanza bienaventurada del segundo advenimiento que sabemos que vendrá. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.